Muy bien, vamos a comenzar nuestra escuela dominical. En esta mañana nosotros seguimos hablando acerca de lo que es la Biblia, de cómo leer la Biblia. Y hoy nosotros vamos a terminar esta mini serie que quise aprovecharla tomando en cuenta lo que es el mes de la Biblia, que es el mes de septiembre. Tenemos que entender de que toda palabra de Dios es útil para todo aquel que saca ese tiempo para estudiarla, para profundizar en ella. Nosotros como creyentes somos llamados a nutrirnos, a alimentarnos de la palabra de Dios. Es indispensable que ella ocupe un lugar preponderante en lo que es nuestra vida como creyentes. Entonces nosotros tenemos que hacer un hábito de la lectura de las Sagradas Escrituras. Debemos de hacer ese hábito, debemos de ir constantemente a ella, debemos de también compartirla, debemos de enseñarla. No podemos ser personas que escuchemos algo acá y que no seamos capaces de multiplicar eso que hemos oído. Tenemos que poner nuestro esfuerzo. Y todo comienza con esa buena disposición de asimilar, prestar atención y hacer uso de las herramientas que están a nuestro alcance para que la enseñanza se nos quede grabada en nuestra mente. Entonces, yo les invito siempre, y eso debe de ser algo que debe nosotros llevarnos a una preparación constante, a que utilicemos esas ayudas que están a nuestro alcance en estos tiempos. Cuando las escrituras fueron escritas, no existían todos estos avances que están a nuestro alcance. No existía la Biblia impresa para todo el mundo. Era muy limitado. No todo el mundo sabía leer y escribir. No existía, mucho menos, dispositivos electrónicos que pudieran ser de ayuda para que una persona pudiera utilizarlo, como por ejemplo el escuchar las escrituras en audio. No existía eso. No existía tantas herramientas para leer las escrituras, tantos planes de lectura que existen para leer las escrituras a diario. Nada de esto existía. Pero la gente se esforzaba por lo menos en prestarle atención a las escrituras, en prestarle oído a lo que se hablaba, a lo que se trataba en esas reuniones donde había alguien que les pusiera. Yo creo que el mandato que Dios nos ha dado a nosotros, pues, de congregarnos, de reunirnos, debe de seguirse haciendo. Nosotros como creyentes somos llamados a participar de una comunidad de fe, un grupo de creyentes que se reúnen en el nombre de Cristo y allí juntos a exaltar el nombre del Señor, alabarle, glorificarle, darle a Él la honra que Él se merece, pero también juntos debemos de estimularnos, como dicen las Escrituras, al amor y a las buenas obras. Y eso ocurre en el contexto de una reunión dominical, como la que estamos haciendo en esta mañana. Y eso debe de hacerse siempre basado en las Escrituras. Las Escrituras es lo único que debe de servirnos como nuestro norte, debe de servirnos como nuestra guía. Pero cuando yo hablo de que las Escrituras deben de servirnos como nuestro norte, como nuestra guía, me estoy refiriendo a que nosotros debemos de conocer las Escrituras. Debemos de saberla y manejarla al dedillo, porque la palabra de Dios no va a ser viva y eficaz por nosotros tenerla en nuestras casas o por tenerla descargada en nuestros dispositivos.
No es viva y eficaz las Escrituras si nosotros tenemos muy bien cuidada ese libro en nuestras casas. Las Escrituras vienen a ser útil y eficaces en la misma medida en que nosotros le dedicamos tiempo a estudiarla, a leerla, a profundizar en ella, a aprender de ella, a meditar en ella, también a compartirla con otros, porque la palabra cobra vida cuando nosotros la compartimos con otros, en esa persona a quien yo le estoy compartiendo la palabra, pero también es viva y eficaz en mi vida cuando yo la comparto a otros, por si usted no lo sabía. Es decir, que cuando nosotros damos un uso integral a las Sagradas Escrituras, primero en nuestra vida personal, nuestra vida congregacional y nuestras relaciones, esa palabra se convertirá en una palabra que transforme nuestras vidas y la de los que nos rodean. Entonces, solamente así es que nosotros podemos afirmar que este tipo de lectura es útil, que es el tema del estudio de esta mañana. Este tipo de lectura es útil. En los últimos 2 domingos, nosotros estuvimos hablando acerca de un pasaje bíblico que utilizamos como base para desarrollar este tema. Así que yo le invito, por favor, a que busquemos en nuestras Biblias el Evangelio según San Mateo, el capítulo 12. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el 7. Mateo 12, 1 al 7. Eso lo hemos visto en los últimos 2 domingos y hoy volvemos a leerlo. ...993 en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. Por aquel tiempo Jesús pasó por entre los sembrados en el día de reposo. Sus discípulos tuvieron hambre y empezaron a arrancar espigas y a comer. Cuando los fariseos lo vieron, dijeron: mira, tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les contestó: ¿no han leído lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados, que no les era lícito comer, ni a él, ni a los que estaban con él, sino solo a los sacerdotes? ¿O no han leído en la ley que en los días de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y están sin culpa? Pues les digo que algo mayor que el templo está aquí. Pero si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Mis hermanos, esta manera de leer las Escrituras, como les dije, implica entender y penetrar en la espiritualidad de su mensaje y descubrir en ellas, en las Escrituras, a la persona divina, que es Cristo Jesús. Es útil, como dijo el Señor aquí en el verso 7, si ustedes hubieran sabido lo que esto significa, misericordia quiero y no sacrificio, no hubieran condenado a los inocentes. Entonces, haciendo un brevísimo resumen de lo que nosotros hemos visto hasta ahora, nosotros podemos afirmar que la lectura diligente de la palabra de Dios, así como un firme propósito de descubrir su significado, lo que ella nos dice, esa lectura diligente va a engendrar vida espiritual en aquel que la lee con diligencia. Nosotros somos engendrados por la palabra de Dios. Es el instrumento usado por Dios para nuestra regeneración, para hacernos nacer de nuevo. La Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, usted como cristiano, como creyente, usted debe de amar su Biblia.
debe mantenerse cerca de ella. Pero cuando yo hablo acerca de amar la Biblia, y cuando yo hablo acerca de mantenernos cerca de ella, no es solamente tenerla así cerquita. No solamente decir yo amo mi Biblia, qué preciosa Biblia, qué hermosa Biblia. No se refiere a eso, mis hermanos. Cuando hablamos de amar y mantenernos cerca de la Biblia, estamos hablando de obedecer lo que ella dice, estar dispuesto a estudiarla, a leerla, a profundizarla, a memorizarla, a compartirla. Eso es amar la Biblia. Si usted busca al Señor Jesucristo, si usted anhela servir al Señor, entonces debe de creer que lo que dice esta palabra es palabra de Dios. O sea, la invitación que nosotros tenemos es amar a esta Biblia, es buscar en ella, es llevarla con nosotros. ¿Pero cómo? No necesariamente de manera física, quizás hasta de manera electrónica, pero tenerla allí y llevarla, mis hermanos, cuando nos vamos a acostar y cuando nos levantamos también. El día debe de comenzar con la palabra de Dios. En vez de cualquier otra cosa, debe de comenzar con la palabra de Dios. En vez de otra información, yo debo de ir primero a la palabra de Dios y después lo demás. Debo de hacer un hábito de ella. Entonces, cuando digo que debemos de llevar la Biblia, le estoy diciendo que debe de estar en nuestra mente, que debe de estar en nuestro corazón, pero comienza por la mente primero. Nada puede llegar al corazón si no llegó a la mente primero. Entonces debo de esforzarme en ello. Debo de tener un lugar donde estar allí a solas con el Señor. Usted debe de tener un orden en la lectura de las Escrituras. Usted debe de pedirle al Señor que le guíe en esa porción que usted va a leer de las Escrituras. Que esa porción de las Escrituras que usted lea le pueda servir de bendición a su vida. Usted debe de pedirle al Señor que esa Escritura que está leyendo le ayude a entender cómo usted, siendo un pobre pecador, puede reconciliarse con Él. Debe de hacer eso una dinámica. Cuando nosotros usamos este pasaje bíblico de Mateo 12, lo estamos utilizando como referencia a lo que les dije, creo que el domingo pasado o el antepasado, acerca de quien le está reclamando a Jesús algo. Son personas que en esa época se ufanaban de ser conocedores de las Escrituras. Decían ser conocedores de las Escrituras, pero habían hecho una simbiosis entre las Escrituras y las tradiciones. Y por esa razón, cuando se acercaron a Jesús y le dijeron: tus discípulos están haciendo lo que no es lícito hacer en el día de reposo, estaban errando las Escrituras. Porque la Biblia no hablaba, las Escrituras, el Antiguo Testamento, que era lo que se conocía en ese momento, no hablaba acerca de que estaba prohibido tomar las espigas y sacarle la cáscara para comerse el trigo. Eso no estaba prohibido. Lo que estaba prohibido en las Escrituras era cortar, utilizar una hoz o cualquier cosa filosa, un cuchillo, lo que fuera, que pudiera dar la idea o se pudiera ver como con la intención de trabajar. Pero el ir por los sembradíos no estaba prohibido, al contrario. El Señor había establecido en la ley que cuando la gente cosechara, lo que quedaba en el camino no podían devolverse a recogerlo. ¿Por qué? Porque tenían que dejarlo en el camino para el pobre, para que el pobre pudiera ir en el camino y recoger eso. Y ellos, los discípulos, lo que hicieron fue arrancar espigas y a comer. No estaban trabajando. Entonces se habían ido al extremo. Cuando nosotros no
no dedicamos ese tiempo para profundizar en ella y para pedir al Señor que nos revele su significado, podemos caer en ese error de irnos al extremo, de irnos a poner una regla, a poner un mandamiento que Dios no ha mandado. Y por eso Jesús hace esa comparación. Y por esa razón Jesús les pregunta, ¿ustedes no han leído? ¿Ustedes no han leído? ¿Ustedes que dicen que saben mucho de las Escrituras no lo han leído? Y se lo pregunta en varias ocasiones y pone ejemplo. ¿Ustedes no han leído cuando David entró en la casa de Dios y comieron los panes consagrados que estaban solamente, los únicos que podían comer era a los sacerdotes? Pues era un pan que se consagraba y se llevaba al templo, y ese pan consagrado solamente los sacerdotes podían comer de él. Pero en un momento dado, mientras David era perseguido, entró al templo y el sacerdote que estaba allí le ofreció el pan y él comió, y dice, y fue sin pecado. Y cuando dice Jesús que en los días de reposo los sacerdotes profanan el día de reposo porque es el día que ellos más trabajaban. Ahora, desde el punto de vista espiritual, no estaban quebrando el mandamiento porque tenían que oficiar allí en el templo, porque Dios lo había mandado. Entonces nosotros también podemos caer en el error, podemos caer en ese pecado de irnos al extremo. ¿Por qué? Porque quizás leemos un pasaje bíblico, uno solo, cortito, no buscamos su significado, no le pedimos al Señor que nos ilumine, no meditamos en él, no compartimos esa enseñanza con otra persona que nos pueda ayudar a tener más luz de lo que he recibido, y por lo tanto podemos caer en el mismo pecado, en el pecado en que cayeron los escribas y los fariseos, que se fueron al extremo. Nosotros debemos de pedirle al Señor cuando vamos a la presencia de Él, que Él nos guíe a leer la porción que pueda servirnos de bendición y que nosotros podamos entender la forma en que podemos reconciliarnos con Él. Porque siempre las Escrituras lo que busca es que nosotros nos acerquemos a Él, es que nosotros experimentemos su gracia. Charles Spurgeon, el famoso predicador llamado en el mundo evangélico el príncipe de los predicadores, narra, del siglo XIX, narra que cuando comenzó a buscar al Señor, él acudió a su Biblia y a algunos otros libros, y ahí menciona en su libro cuáles fueron esos libros que él estaba buscando encontrar al Señor. Y él decía, me temo que me perderé, pero quiero saber por qué. Siento que nunca encontraré a Cristo, pero esto no será porque no lo haya buscado. Y dice que ese era el temor que le perseguía a él constantemente. Si me voy a perder, no porque yo no lo haya buscado. Eso decía él antes de conocer al Señor. Y luego él decía, sí, yo lo voy a encontrar. Si Él puede ser encontrado, yo lo voy a encontrar porque me voy a dedicar a ello. Leeré, pensaré en ello. Y lo cierto, mis hermanos, es que debemos de entender que nunca ha habido un alma aquí en la tierra que sinceramente haya buscado a Dios o le haya pedido al Señor la sabiduría, con todo su corazón le haya pedido al Señor la sabiduría para entender y aplicar la palabra de Dios a su vida, a su corazón, que no lo haya encontrado. El Señor dice en su palabra que el que a Él viene, Él no le echa fuera. Nosotros debemos de estar seguros de ello, mis hermanos, que cuando nosotros nos dedicamos al estudio exhaustivo de las Escrituras, el Señor va a poner en nosotros la sabiduría, va a poner en nosotros el ánimo pronto para profundizar en esa verdad. Quizás al principio va a ser difícil, porque los buenos hábitos cuestan trabajo hacerlo. Los malos hábitos no. Los malos hábitos se hacen solos. No hay que hacer mucho trabajo, no hay que hacer mucho esfuerzo. Pero los buenos hábitos cuestan trabajo hacerlo. Es decir, hacer un hábito de la lectura de las Escrituras, de meditar en las Escrituras, de estudiar las Escrituras, porque no estoy hablando solamente de leer rápidamente, va a provocar de usted un esfuerzo consciente, claro que sí, y usted debe de estar preparado para ello, y poco a poco usted se va a dar cuenta que Dios está allí,
que Dios está allí, que nosotros quizás en un momento dado lo veíamos muy lejos, pero Él está allí revelándose, hablando, mostrándose en las Escrituras. Que Él es quien nos ha estado guiando siempre. Y si nosotros tomamos como referencia a una persona, tomando como el caso de Spurgeon, que antes de conocer al Señor él quería encontrarle, luego de que le encontremos a Él, luego de que el Señor nos haga nacer de nuevo, entonces debemos de seguir leyendo. Porque esa lectura de las Escrituras nos va a confortar, nos vamos a encontrar descanso en Él. Usted va a ver más al Señor claramente. Usted va a experimentar esa gracia del Señor en las Escrituras. Como dijo el mismo Spurgeon, la mitad de los errores de este mundo, no sé si será así, eso lo dijo él, ¿verdad? La mitad de los errores de este mundo proceden de aquellos que no han leído la Biblia. ¿Será verdad eso? Bueno, yo muchos errores sí, él dijo la mitad, quizá más o quizá menos. Pero yo no tengo una cinta para medir, pero él lo dijo, la mitad de los errores de este mundo procede de alguien que no ha leído la Biblia. Quizá la otra mitad sí lo han leído, no sé. Pero lo cierto de todo, mis hermanos, es que debemos de ser personas esforzadas en estudiar las Escrituras. Alguien dirá, pero ¿qué tanto debo de yo leer las Escrituras para sentirme bien, para sentirme desafiado, confortado por el Señor? Yo siempre he dicho que todo debe de comenzar por algo, que todo debe de comenzar con una disposición, que muchas veces no es tanto la cantidad de lo que usted lee, sino la calidad del tiempo que usted le dedica a esa lectura. Quizás una porción, nosotros tenemos, esa es otra de las ventajas que tenemos en las Biblias. Nosotros tenemos en nuestras Biblias, pues, divisiones. Tenemos capítulos, pero estas Biblias generalmente tienen hasta divisiones. Algo que yo he tomado en la serie de Marcos, casi siempre, no siempre, pero casi siempre, para hacer las divisiones de los sermones, es tomando esas divisiones que están allí. Esas divisiones no son inspiradas, pero alguien vio que tenía un tema encerrado en esa parte y le quiso poner un título. Quizás hasta comenzar por allí, por leer 2 o 3 de esas divisiones que son bien cortitas y meditar en ello. Yo conozco a un hermano que siempre que yo hablo con él siempre me dice, hoy yo estaba leyendo en tal capítulo de tal libro y yo leí esto y aprendí esto. ¿Y qué usted opina de esto? Es decir, es tener esa planificación, esa lectura planificada de las Escrituras. No es cantidad. Si alguien puede leer un capítulo, que lo lea. Pero yo siempre he dicho, es mejor leer poco todos los días que leer mucho un día al mes. ¿Verdad? Hace más bien a nuestras almas leer diario, ser persistente en la lectura diaria, que decir, bueno, hoy voy a leer 5 capítulos y la próxima vez que usted vuelve a leer la Biblia es el 1 de noviembre. Y dejó pasar 31 días. Ya hoy estamos a octubre, por eso le dije 1 de noviembre, porque hoy entramos a octubre. Es mejor leer entonces pequeñas secciones, quizás 2 secciones, quizás 3, quizás un capítulo diario, lo puede hacer. Y eso le va a ayudar, pero no solamente leerlo, vuelvo y repito, no solamente leerlo, sino que usted saque ese tiempo para meditar en ello. Ese tipo de lectura es útil solamente cuando usted saca ese tiempo para leer las Escrituras, pero cuando usted saca tiempo para meditarlo es que se complementa. Cuando usted saca tiempo para buscar el significado espiritual de esa lectura. No solamente leerla, meditar, sino qué tiene eso que enseñarme a mí, Esmirna. ¿Qué yo puedo aprender de allí? Entonces, ya en ese caso quizás necesitaría algunas ayudas, quizás un devocional.
Otra ventaja que tenemos para estos tiempos, hay miles de devocionales disponibles para usted gratuitamente. Gratuitamente, usted nada más tiene que tener el internet en su celular. Y ya usted tiene ahí una serie de devocionales. No todos los devocionales son buenos, como decía un hermano ayer, donde estaba yo en la capacitación. Él decía, ese hermano habla cosas muy buenas, pero también habla disparates. Pero alguna vez se habla uno disparate. Haciendo referencia a un devocional precisamente. Entonces, si usted necesita ayuda en ese aspecto, pues aquí yo estoy para ayudarle, para recomendarle algún material que le pueda servir de ayuda, para que ese tipo de lectura que usted tiene y va a continuar teniendo en las Escrituras le sea útil. De usted depende que esa palabra cobre vida. El Señor nos ha dicho en su palabra que Él nos da vida eterna y que jamás nosotros pereceremos y que nadie nos podrá arrebatar de las manos del Señor. Pero esa convicción llega precisamente a través de la lectura de la palabra. Esa convicción a nuestro corazón. Porque está allí. Está allí. El Señor lo dijo, Juan 10:28. Ahora, ¿cómo yo puedo asumir eso como una verdad para mi vida? Cuando entonces yo voy a las Escrituras, la leo, medito en ella, busco el significado espiritual y solo así, entonces, esa palabra cobra vida. Y ya yo no lo veo como una promesa que Dios se lo dio a los discípulos, o como una promesa que Dios se lo dio a Rachel sola, sino como una promesa que Dios me la ha dado a mí, que yo estoy seguro en las manos del Señor. Y que no hay nadie, oiga bien, nadie que me pueda arrebatar de las manos del Señor. Entonces, si usted lo hace así, esa palabra le va a servir a usted de consuelo, le va a servir de alimento, le va a servir como esa comida diaria. Y así usted va a ser fortalecido en el Señor y en el poder de su fuerza, como dice las Escrituras. Y aparte de todo ello, esa palabra entonces le va a guiar. Los mejores cristianos, dijo también Spurgeon, este predicador, los mejores cristianos, los que caminan más cerca de él, son aquellos que más leen y guardan la palabra de Dios. Lo dijo él, yo lo creo así. Lo dijo un gran hombre de Dios que tuvo un ministerio de gran impacto en la Inglaterra, en el Londres del siglo XIX, a tal punto que hoy esa iglesia que él fundó, 100 y pico de años, todavía está. A tal punto que esa iglesia es algo que es digno de admirar. Usted sabe que en Londres se habla inglés, pero esa iglesia, yo creo que ya pasó porque son, creo que 5 horas de diferencia. Pero esa iglesia también ha sido de tanto impacto a la comunidad que habla el idioma español, que ellos en YouTube tienen su transmisión doblado al español en línea, en vivo también. Esa congregación que él fundó, que estuvo dispuesto a dar la batalla. Entonces él tuvo razón en decir esto, y sus hechos en la historia, sus frutos en la historia, hablan como ese farol que brilla en medio de la oscuridad a la distancia, cuando usted va caminando de noche. Así es la palabra, mis hermanos. Solo un toque, solo una frase, y hace que ella, la palabra, resplandezca en aquellos que se dedican a ello, en aquellos que real y efectivamente han encontrado el significado espiritual, en aquellos en el cual las Escrituras, leyéndolas así como les he dicho, le es útil. La palabra de Dios es la que cambia vidas, pero cuando real y efectivamente buscamos en ella el significado espiritual, cuando real y efectivamente nosotros nos dedicamos a ella de manera constante, no de manera aérea
no un día. Yo ni siquiera recomiendo de que el ver una porción de las Escrituras o el compartir una imagen de un versículo de las Escrituras va a hacer algún efecto en su vida. No creo que eso haga ningún efecto, porque quizás ese pasaje bíblico está siendo tomado fuera de contexto. Tenemos que buscar el significado espiritual. Entonces nosotros vamos a encontrar miles de ayuda si real y efectivamente nosotros leemos este maravilloso libro. Al entender mejor las palabras, entonces las vamos a apreciar más, y conforme vayamos creciendo en los caminos del Señor, madurando en los caminos del Señor y madurando también físicamente, la Biblia va a ir creciendo con nosotros y va a llegar a ser ese manual del cual no nos vamos a querer separar, y va a agotar su etapa la Biblia, como por ejemplo cuando la Biblia se convirtió primero en un libro de historia para niños, ilustradas, ¿verdad? Porciones de las Escrituras con las figuritas, pero después va a ser un manual ya mucho más profundo. No podría seguir siendo el libro de historias ilustradas de las Escrituras. No podría seguir siendo eso cuando ya yo tenga mucho tiempo, sino que yo debo de ir madurando en ella. Pero a pesar de ello, a pesar de que he agotado ese proceso, esa palabra de Dios siempre será una palabra nueva para nosotros. Siempre será nueva para nosotros. Siempre será algo mucho más preciosa para nosotros. Y más aún cuando esos recuerdos vuelvan a nosotros. La leí ayer y hoy aprendí esto de esta misma porción que leí. Conforme nosotros vayamos pasando estas hojas, estas páginas, ellas van a ir siendo renovadas. Esas palabras van a ser renovadas. Esas porciones que ya hemos leído con anterioridad, esas porciones que le hemos sacado tiempo para profundizar en ellas. Entonces la meta es que pedirle al Señor que nos enseñe a leer su libro de vida, que Él ha abierto ante nosotros aquí en la tierra. La oración es que nosotros podamos leer claramente las grandes enseñanzas del Señor allí en la palabra de Dios, y que esa lectura constante de mantener nuestras Biblias abiertas y profundizar en ellas nos lleven entonces al día final, en aquel día glorioso en el cual la palabra de Dios dice que va a serle abierto un libro. ¿Y sabes de qué trata ese libro? El libro de la vida. Entonces ahí va a estar ese listado. Usted va a estar ahí, ¿verdad? Eso es. Entonces, así como pasamos páginas a la Biblia, profundizamos en ella, nos nutrimos de ella, le buscamos el significado espiritual a ella, la aplicación para nuestras vidas, oramos al Señor, somos constantes, somos perseverantes en ella, hacemos un hábito diario de las Escrituras, usamos la ayuda que el Señor nos ha dado en estos tiempos. Conforme eso vaya transcurriendo en nuestras vidas y vayamos volviendo con el tiempo a los mismos pasajes bíblicos, nos daremos cuenta que esa palabra es viva y eficaz, que esa palabra trae nuevas enseñanzas para nosotros, basadas en verdades constantes de la historia, pero que están allí para darnos ese ánimo pronto para ser fiel al Señor, ese ánimo pronto para buscar su rostro, ese ánimo pronto para obedecer, ese ánimo pronto para hacer luz en medio de las tinieblas, ese ánimo pronto para anhelar su pronta venida, ese ánimo pronto para bendecir a otras vidas, para ser instrumentos de bendición a otras vidas. Y eso solamente lo hace la palabra, cuando real y efectivamente a esa palabra la amamos con hechos y no con palabras. Amén. Muy bien. Bueno, esto era lo que quería decirle en esta mañana. Quiero aprovechar el tiempo para si alguien tiene alguna pregunta o algo que aportar a este tema. Terminamos por hoy.